Selección de materiales aplicados en ingeniería. Como conceptos tenemos que es el proceso de selección de materiales. Esto implica un análisis entre propiedades físicas y químicas del acero inoxidable, en lo cual la higiene y la ingeniería no deben considerarse como entidades separadas, sobre todo cuando se trata de la industria alimentaria. Una adecuada selección de materiales y procesos garantiza a los diseñadores de partes mecánicas su correcto funcionamiento de los componentes diseñados. La mayoría de métodos parten de la disponibilidad de una amplia gama de materiales, los cuales se deben analizar, ya sea con ayuda de recomendaciones, mapas de materiales o información escrita que se encuentran en fuentes bibliográficas. Los materiales son sustancias de las que están formados los objetos o productos. Materiales y energías son los ingredientes básicos para el desarrollo de la humanidad. Desde el punto de vista material, eh, materiales y energía permiten a la humanidad mejorar su nivel de vida. Este método de selección de materiales fue desarrollado por Ashby en 1992 y radica principalmente en la optimización del proceso de diseño, basándose en la selección más apropiada de material para la aplicación establecida. El funcionamiento del material. El funcionamiento del material elegido debe responder las exigencias de la función de la pieza o componente. Este aspecto está íntimamente relacionado con sus características físicas, ya sea la densidad, las propiedades ópticas, las térmicas y eléctricas, y también las mecánicas, las cuales son la resistencia mecánica, la rigidez y las propiedades deslizantes. La evolución de los materiales en ingeniería. A lo largo de la historia, los materiales han ido teniendo un diseño limitado. Los materiales que utilizó el hombre son la piedra, el bronce y el hierro. El requerimiento y fase de selección. La selección del tipo de material que se requiere para una aplicación determinada es solo una fase en las que un diseñador o ingeniero de materiales se basa. El conjunto de fases previas a la selección comprenden la necesidad, el diseño conceptual, el diseño de formulación, el diseño en detalle y la manufactura y montaje. Requisitos para la selección de los materiales. Eh, Estos son inagotable y siempre disponible para su reemplazo, barato para refinar y reproducir, que sea fuerte, rígido y de dimensiones estables a diferentes temperaturas, que sea ligero, resistente a la corrosión y al desgaste, que sea respetuoso con el medio ambiente y las personas, que sea biodegradable y polivalente. Propiedades de los materiales. Hay dos tipos de propiedades que son propiedades insensibles a la microestructura y las propiedades sensibles a la microestructura. Las propiedades insensibles a la microestructura. Estos de aquí son la densidad, el módulo de elasticidad, la conductividad térmica, el coeficiente de expansión térmica lineal, punto de fusión, la temperatura de transición vítrea y tenemos la corrosión uniforme y el costo por unidad de masa. Propiedades sensibles a la microestructura. Estas de aquí son la resistencia, la ductibilidad, la tenacidad a la fractura, la fatiga y propiedades cíclicas, termofluencias, impacto y dureza. Propiedades de fabricación.
Las propiedades de fabricación informan acerca de la posibilidad de someter un material de una determinada operación industrial. Eh, Entre estas propiedades se mencionan las siguientes: la maleabilidad, la ductibilidad y la forjabilidad. El- Tenemos como objeto en la selección de material para la ingeniería. Se caracteriza por tener un gran número de electrones eh, deslocalizados, es decir, que no pertenecen a ningún átomo, son buenos conductores de calor y electricidad y son opacados a la luz visible. Son resistentes y a la vez deformables, lo que los hace buenos materiales estructurales. La finalidad en la selección de materiales para la ingeniería es la aplicación de los principios de la ciencia de materiales en el diseño de objetos o en el procesamiento de materiales. Se trata con los materiales y sus propiedades. El método de solución desarrollado en los materiales de ingeniería, cuando se necesita reparar o sustituir una pieza, la mayoría de las veces se desconoce el tipo del material de la pieza a recuperar o sustituir. Aquí tenemos un pequeño procedimiento, el cual consiste en, primero, en la pieza a fabricar o recuperar, luego pasaría a un laboratorio para su composición química y luego a una búsqueda manual del grado de acero. Luego de eso pasamos a la información de la pieza, después al procesamiento de la información y por último obtenemos los resultados. Aquí tenemos un poco de lo que son los software para la selección de materiales, como se lo muestra en la imagen. Tenemos los metales, que se basan en una red cristalina regular de un único elemento metálico, en la que pueden mezclarse cantidades variables de uno o más materiales distintos u otros compuestos que serían unas aleaciones. Tenemos los polímeros, se basan en macromoléculas orgánicas. Este es el resultado de la polimeración de uno o más manómeros con la incorporación de varios tipos de aditivos. Los materiales basados en los polímeros incluyen los plásticos, los elastómeros y muchos de los componentes de los materiales compuestos y la parte del material y algunas fibras. La cerámica se basan en compuestos químicos de composición fijas formados por metales y no metales. Tienen una gran variedad de composición químicas que se reflejan en una gran diversidad de estructuras cristalinas, dado que en general los átomos que forman la red son distintos. La selección de materiales. Una adecuada selección de materiales y procesos garantiza a los diseñadores de partes mecánicas su correcto funcionamiento de los componentes diseñados. La selección del tipo de material que se requiere para una aplicación determinada es solo una de las fases en las que un diseñador o ingeniero de materiales se basa. Los requisitos y restricciones, aclaración de la necesidad, diseño conceptual, diseño en detalle, manufactura o montaje. Establecer y exponer las acciones, recopilación de datos, análisis, síntesis, evaluación o perfeccionamiento, decisión o comunicación. La selección de los materiales, perfil de propiedades, perfil de procesos y perfil de ambiental. Fuentes de conocimiento.
educación, experimentación, cliente, organizaciones, publicaciones, proveedores. Requisitos y restricciones, técnicas, comerciales, gubernamentales. En general, los métodos para selección de materiales se basan en una serie de parámetros entre físicos, mecánicos, térmicos, eléctricos y de fabricación que determinan la utilidad técnica de un material. Las propiedades insaciables a la microestructura, su densidad, módulo de elasticidad, conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica lineal, punto de fusión, temperatura de transición vítrea para polímeros, co- corri- corrosión uniforme y costo por unidad de masa. Eh, Resistencia a la afluencia, a la tracción y la última, ductilidad, tenacidad a la fractura, fatiga y propiedades cíclicas, fatiga por corrosión, termofluencia, impacto, dureza. Otras propiedades, que es la facilidad de colado, facilidad para tratar térmicamente, conformabilidad, maquinabilidad, soldabilidad. En general, los métodos para seleccionar materiales hacen una refinación más o menos amplia de estos parámetros. A continuación se hace una breve descripción de 3 de los métodos usados en la selección de materiales. El método tradicional, que el ingeniero de materiales escoge el material que cree que es más adecuado, con base en la experiencia de partes que tiene un funcionamiento similar y que han mostrado buenos resultados. El método gráfico se apoya en gráficas en las que en que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales. Fue diseñado exclusivamente para ser utilizado durante la etapa conceptual de la selección de materiales. Método con ayuda de bases de datos. Eh, la selección de materiales con ayuda de estas bases de datos parte del conocimiento de las principales propiedades que se deben tener para un fin específico. La aplicación de métodos en la selección de materiales para la fabricación de resortes de hoja. El método tradicional, como ya se había mencionado, este método se basa en la selección o los materiales que se utilizan en las aplicaciones similares. El método gráfico, usando mapas de Ashby. Este método usa un índice de desempeño que generalmente hace parte de una función objetivo, lo cual maximiza o minimiza un atributo del material. Método usando bases de datos, tomando como referencia los valores de propiedades dados en el método tradicional y los cálculos en el método gráfico. Comparando los materiales, los aceros, seleccionados por los 3 métodos expuestos, lo primero que se encuentra es una gama de materiales con alto contenido de carbono, cercanos en cuanto a su comportamiento a la resistencia última. Otro punto interesante es que para lograr estas características se deben tratar térmicamente a bajas temperaturas, no más allá de 230 grados centígrados. En los casos de haber templado el material o si lo que se desea es hacer un alivio de tensiones.
Procesos para la selección de materiales. El proceso para la selección correcta de materiales es sumamente necesaria debido a que gracias a este proceso podemos saber qué material beneficiará a nosotros como usuarios y de igual manera al trabajo al cual nuestro material será sometido. Para realizar la selección de un material es necesario conocer a qué trabajo será sometido al mismo y por esta razón como primer punto tendríamos muy en cuenta el análisis de los factores a los cuales serán sometidos. Tenemos factores físicos que se tomarán en cuenta debido al tamaño, la forma, el peso, el espacio disponible para el componente y el tratamiento. Tenemos los factores mecánicos que tienen que ver con la capacidad del material para soportar los tipos de esfuerzos. Los factores de procesamiento y fábrica que se relacionan con la capacidad de dar forma al material o fabricarlo para su uso. El factor de duración se relaciona con el tiempo durante el cual el material desempeña su función. Y tenemos el factor económico, en el cual se debe ver cuál es la mejor opción de uso y que se acomoda al presupuesto. Tenemos los códigos y los factores estatuarios, son los conjuntos requeridos para los materiales, es decir, las normas. Tenemos la ASME, la ASTM y la SAE. Los factores estatuarios relacionados con los reglamentos locales, estatales y gubernamentales o federales referente a los materiales, es decir, a las normas que se tienen dentro de cada país o ciudad. Métodos utilizados para la selección de materiales. Tenemos el método tradicional utilizado para la selección de un material que consiste en buscar el material, sin embargo nos basaremos en la experiencia de la persona o el ingeniero encargado en realizar el trabajo. Este método de material es bastante utilizado debido a que brinda una seguridad al operario o ingeniero en cuanto a lo que va a realizar, sin embargo cabe resaltar que el uso de este método puede causarnos serios problemas debido a que no se realiza un estudio correcto del mismo. Tenemos el método gráfico. Este método se basa en gráficas en las que se encuentran ciertas relaciones de cada una de las propiedades de un material. Este método es utilizado en la parte teórica de la selección de materiales, lo cual beneficia bastante al momento de buscar correctamente o seleccionar correctamente un material. Tenemos aquí una gráfica en la que veremos cómo se relaciona el módulo de elasticidad o módulo de Young y la densidad. El método de base de datos. El método relacionado con el uso de la base de datos es actualmente bastante común debido a que encontramos dentro de Internet una amplia gama de materiales, propiedades, usos y funciones de los mismos. Sin embargo, cabe mencionar que estas han sido creadas en base a una serie de investigaciones basadas en los métodos anteriormente mencionados. Cabe resaltar que esta base de datos han sido creadas a partir de normas utilizadas a nivel internacional y nacional según el país de residencia. Actualmente encontramos un sinnúmero de catálogos con materiales que nos describen sus propiedades, sus usos más comunes, cómo se desarrollan, el tiempo de vida y el costo. Los pasos para la selección de materiales. Como ejemplo de aplicación vamos a utilizar la construcción de una estructura para un techo de vidrio. Entonces, como primer paso tenemos que analizar el trabajo al cual va a ser sometido el material. Entonces, nosotros vamos a basarnos en el peso del vidrio, pero también sabemos que la estructura se va a encontrar a la intemperie, entonces tiene que tener la capacidad de soportar y aceptar soldaduras para poder armar la estructura. Como segundo paso, necesitaremos analizar que para poder realizar la selección del material, buscaremos o armaremos una lista de materiales que se puedan adaptar al trabajo que nosotros estamos por realizar. En el caso de nosotros, hemos optado por el hierro, el aluminio y la madera. Como tercer paso, analizamos las condiciones a las cuales nuestro material va a ser sometido. Esto se realizará utilizando los métodos mencionados anteriormente. Nosotros hemos utilizado el método tradicional para nuestra selección. Entonces, en nuestro caso, hemos visto el peso del vidrio, hemos visto que también se va a encontrar a la intemperie, por lo que es necesario que el material soporte corrosión y como se mencionó tiene que ser soldable. Como cuarto paso, una vez analizadas las condiciones a las cuales nuestro material va a ser sometido, tenemos que ver si el material se adapta a nuestro presupuesto. Hemos elegido el hierro debido a que este material se puede soldar, va a soportar la carga del vidrio y que resistirá a la corrosión aplicándole un proceso que proteja al mismo. Además de eso, el material se ajusta a nuestro presupuesto. Como quinto paso, una vez ya seleccionado el material que se ha adaptado a nuestras necesidades, se procederá a realizar una pequeña prueba para ver si el material está correcto y si podemos proceder a la aplicación.
continuación vamos a presentar lo que es el mapa conceptual para el proceso de la selección de materiales en ingeniería. La selección de materiales. Existe un proceso de diseños, lo cual existen dos tipos de diseño. El tipo de diseño que es diseño original y el diseño adaptativo. Dentro del diseño original nos dice que casi siempre involucra un nuevo material o nuevas características. Dentro del diseño adaptativo se comprende de materiales ya diseñados, lo cual el otro proceso que es nace una necesidad o idea para la selección de un material se convierte en especificaciones y surge un proceso de, la cual nos da 5 procesos. La primera, identificar necesidades del mercado. Esto nos dice concretar el problema que se quiere resolver. Generar conceptos, determinar estructuras de funciones, buscar principios de funcionamiento y evaluación y selección de conceptos. La 3, la realización, que nos dice que es el desarrollo geométrico y espacial, el modelamiento y análisis de los ensambles y la evaluación y la selección del diseño. La 4, que es la comprensión completa, que es el diseño final, que sería el tercero, el cuarto. Ya, y el quinto, que es los detalles para la selección final del material. Dentro de los detalles nos dice que existe la elección final del material, lo cual nos da un tipo de material, que son los metales y aleaciones, los polímeros, los cerámicos y vidrios, los compuestos naturales. Dentro de las propiedades de los materiales nos podemos encontrar son 4 propiedades. Las propiedades generales que nos dicen que es la densidad y el precio, las propiedades mecánicas que es el módulo elástico, dureza, tenacidad, coeficiente y de pérdida y resiliencia del desgaste. Esto nos dice que se puede apoyar en los mapas de Ashby, ya antes mencionados. Nos dice que hay 4, que es expresar los requisitos como especificaciones, eliminar los materiales que nos satisfacen y ordenar los candidatos por su capacidad de resolver los objetivos. Y la última, que es buscar información adicional. Las propiedades térmicas nos dice que la temperatura de fusión, el calor específico, conductividad térmica, difusividad térmica y el coeficiente lineal de la expansión. Dentro de las propiedades eléctricas podemos encontrar la resistividad, la conductividad y la capacidad. Para el proceso de la selección encontramos 4 procesos, que es la función, el material, la forma y el proceso. Dentro de la función encontramos que la restricción, el objetivo y las variables libres. Dentro del material, las familias y atributos, lo cual nos da como perfil de propiedades dentro de lo que es la forma, la geometría del material y dentro de lo que es el proceso, que es lo conformado.